Amigas y amigos de Saludables, qué rico volvernos a encontrar para que hablemos una vez más de salud y de bienestar. Bueno, amigas y amigos, ¿cómo les parece este panorama? Con la edad, a medida que avanzamos en la edad, vamos perdiendo el oído. Somos una sociedad, eso es inevitable, una sociedad cada vez más viejos, tenemos más viejos cada vez. Por otro lado, la diabetes y la hipertensión, que son muy comunes en nuestro medio, van dañando el oído. De otro lado, la exposición prolongada a los ruidos, que es algo muy corriente en la ciudad, somos un ambiente ruidoso. Esa exposición permanente y continua al ruido va dañando el oído. Y por otro lado, la sordera es la patología congénita, es la patología del nacimiento más frecuente de todas las patologías al nacer. En medio de todo este panorama un poco complicado de factores que se van asociando para afectarnos el oído, no nos queda más remedio que aceptar que la pérdida de la audición, que la sordera, es un problema bastante frecuente, que tenemos muchos riesgos de llegar a ese punto, al punto de la sordera. Por tanto, la sordera es un problema de salud pública, y lo es por la frecuencia y lo es por el impacto que tiene. Total de que estamos frente a un problema de salud pública, y como problema de salud pública lo tenemos que tratar las autoridades aquí en Saludables, y usted lo tiene que tratar como un problema de salud pública. Que no solamente era la apnea que tenía en las noches, que no podía dormir, sino que eso es narcolepsia, que es que si sentía un estupor, que si se me dormían los músculos, que era daño neurológico. El sonido podemos entenderlo como una presión. La presión es la condición de una fuerza aplicada a una superficie. Si la fuerza es grande, como los sonidos fuertes y potentes, la presión sonora será elevada. Exponerse por periodos prolongados a sonidos de un elevado volumen, como por ejemplo una moto o una discoteca, además del efecto de la presión sonora alta, está el efecto de la duración del estímulo. Es decir, tenemos un doble daño. El peor enemigo del oído es el ruido. El ruido causa sordera. Inclusive hay una lesión muy bien definida, que así se la llama en todo el mundo, se la llama DAIR, D de daño, A de auditivo, I de inducido y R de ruido. Daño auditivo inducido por el ruido. Eso es lo que causa el ruido. El ruido causa sordera. Hay una asociación perversa entre el ruido y la sordera. Y para hablar de esta asociación perversa, pues hemos invitado a alguien que sabe mucho de esto. Es el doctor Carlos Eduardo Parra Montoya. Él es un médico especialista en otorrinolaringología, pero muy interesado en esa parte del otorrino que es la otología. Con él vamos a hablar de esta asociación perversa entre el ruido y la sordera. Le agradezco, doctor Alirio, la invitación, porque realmente es un tema muy importante, y que debe ser muy importante no solo para nosotros, los otorrinolaringólogos, las fonoaudiólogas, sino para toda la comunidad. Es una enfermedad cada vez más frecuente, es una enfermedad terrible en el sentido de que su pronóstico es muy reservado, tirando a malo. Y es una enfermedad que el modernismo ha hecho que aumente muchísimo en su incidencia, pero que no es nueva.
ya en la antigüedad se hablaba de esta enfermedad. Ya en la antigüedad se sabía que las personas que vivían cerca de las cataratas se empezaban a ensordecer muy temprano por estar escuchando las 24 horas del día ese ruido intenso que produce una caída de agua. Y ya en las culturas antiguas, a veces un poquito más organizadas que las nuestras, en las ciudades se ordenaba que las herrerías, aquellos talleres donde martillaban el hierro y hacían cosas de hierro, debían estar en las afueras de la ciudad, porque ya conocían que esto le dañaba el oído a la gente. Es una enfermedad que vemos todos los días y que vamos a ver mucho más en los próximos años, en las próximas décadas, producida por el ruido, por tanto ruido que nuestro modernismo produce cada vez más y que hace que el oído interno vibre mucho y se lesione con unas frecuencias y unas intensidades de sonido a las que no estábamos acostumbrados y se dañe. ¿Quieres verte linda? Dile a tus papitos que te lleven a Abracadabra. En Peluquería Abracadabra somos especialistas en atender a niños y niñas, corte, cepillado, peinado y maquillaje infantil. Peluquería Abracadabra, Avenida Libertadores, Centro Comercial Torres del Parque, local 4C. Teléfono 577-8896. Atienden también a tus papitos. Entonces uno dice, lo que mejor tiene uno que plantear ahí es la prudencia. La prudencia para cualquiera de los dos casos. Salvo algunas excepciones que las podemos detectar cuando el bebé nace, todos los seres humanos nacemos con dos oídos buenos y con una muy buena capacidad de oír. Pero a lo largo de la vida se nos va dañando, se nos va complicando la audición. ¿Cómo es esa transición desde un oído sano hasta un oído enfermo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué nos lleva a la sordera? Lo normal es que cuando estamos hablando, mi voz se está transmitiendo a través del aire y está llegando a sus tímpanos y los está estimulando muy suavemente y hace que llegue al oído interno un movimiento que se transmite dentro de los líquidos del oído interno, pero un movimiento, una onda que debe ser muy suave, muy fisiológica. Cuando no es una voz suave la que produce esos movimientos de la onda sonora, sino martillazos o motores o música estridente a intensidades muy altas, el golpeteo en el tímpano, en los huesecillos, en la ventana oval, la vibración dentro del oído interno de esos líquidos termina no estimulando las células nerviosas del oído interno, sino maltratándolas, dañándolas, hinchándolas, rompiendo, destruyéndolas, y se destruye el oído interno. Y eso puede suceder por fenómenos agudos de una explosión ahora, o puede suceder por fenómenos que duran mucho tiempo, personas que están expuestas durante mucho tiempo a ese tipo de sonidos dañinos. Hay dos tipos de trauma, el agudo y el crónico. El agudo es el que de pronto vemos en nuestro país violento de explosiones, los que somos médicos de soldados o de policías con las minas antipersonales o los explosivos, que es agudo, es en el momento la explosión y puede y generalmente agrede más un oído que el otro. El oído que está más cerca de la explosión generalmente se perfora con más facilidad el tímpano y se puede dañar con mucho más facilidad la audición. Es unilateral y puede ser reversible, sobre todo en pacientes jóvenes, puede llegar con el tiempo a llegar a recuperarse. El trauma crónico del paciente que está trabajando en una empresa muy ruidosa o manejando instrumentos muy ruidosos, manejar moto, son cosas que pueden llegar ya a lastimar de forma igual a ambos oídos. Generalmente puede ser bilateral, trabajar en discotecas, trabajar en sitios en donde la intensidad es terriblemente alta, bilateral y tristemente irreversible, porque son daños que se producen en el transcurso de muchos años.
El que sea reversible o no depende mucho de la intensidad y del tiempo de exposición al ruido, ¿no? Lógicamente alguien que ha estado expuesto por muchos más años y a intensidades mucho más altas, 100, 105, más de 110 decibeles, pues lógicamente va a tener un peor daño, un daño más intenso y un daño generalmente irreversible. La intensidad del sonido se mide en decibeles, pero este es un concepto un poco complejo, así que será mejor que comparemos ciertos sonidos y la cantidad de decibeles que estos emiten. Por ejemplo, una nevera puede estar entre unos 30 y 40 decibeles, una conversación animada entre cucuteños de unos 60 a unos 70 decibeles, el pito de un carro o esos carritos que oímos frecuentemente vendiendo CDs pueden estar en unos 105 decibeles. La pólvora o el estallido de un arma de fuego a unos 130 decibeles. Esos son sonidos que oímos frecuentemente y esta es una comparación para que ustedes entiendan a qué magnitud de daño y de cantidad de decibeles se están sometiendo usted y su familia. Uno dice y todo el mundo dice que uno borracho maneja mejor y eso es mentira, eso es... Hay algunos eventos y enfermedades que ocurren abruptamente y nos damos cuenta, las percibimos rápidamente, como el caso de un infarto o de una virosis. Hay otras que transcurren más lentamente, sin embargo las podemos percibir oportunamente, como el caso de la artritis, por ejemplo. Pero hay otras que se instalan y avanzan tan lentamente que pueden pasar muchos años, casi una vida, sin que nos demos cuenta. Una de esas es la sordera. Puede que pasemos toda una vida y no nos demos cuenta, a lo mejor son otras las personas que se dan cuenta de que estamos quedando sordos. En la casa, la familia nota que hay que repetirle. En el trabajo, la gente le empieza a hacer bromas de que de pronto no escucha, que contesta lo que no es, o el paciente mismo se empieza a dar cuenta de que no escucha ciertas cosas, no escucha los celulares, los teléfonos, las voces femeninas, las voces suaves. En la medicina de hoy, en todos los campos, hay una serie de avances tecnológicos y científicos que nos sorprenden. Muchos de esos están disponibles hoy. Sin embargo, con esos avances, para algunos hay esperanzas y para otros, tristemente, no. La otología, que es una rama nueva y muy bonita de la otorrinolaringología, ha avanzado muchísimo en la última década. Avances como el implante coclear, que es un aparato, un dispositivo modernísimo, valiosísimo, costosísimo, pero que gracias a nuestra ley 100 y al FOSIGA, todas las EPS y todas las ARS le pueden dar a sus pacientes sordos completos, sordos profundos, bilaterales, dar este aparatico para que vuelvan a escuchar. Ese realmente es un avance inmenso de la otología como otros que ha tenido, pero para el trauma acústico, para la hipoacusia inducida por ruido, realmente es muy poco lo que se puede ofrecer. Y no porque no haya tecnología ni la ingeniería médica haya logrado conseguir cosas, simplemente es por una razón, porque el oído interno está ya tan destruido, el órgano de Corti, la cóclea, las células ciliadas internas, externas, todo está tan destruido que por más que usted le ponga al lado un aparato muy moderno, realmente es muy poquito lo que ese oído ya va a poder entender. Eso hace más triste el trauma acústico, que realmente es muy poco lo que podemos ofrecerle a un paciente con un oído deteriorado por el ruido. Generalmente cuando hay una lesión grave, severa, en una pierna a veces termina perdiendo el miembro. Y piense lo que es una chica
a los 15 años ya sin una pierna. Uno de los más importantes avances de la tecnología auditiva es el implante coclear. El implante coclear es algo así como un microcomputador que se implanta en el oído interno del paciente para que éste, con una sordera extrema, una sordera profunda, pueda aprender a hablar y expresarse con las demás personas. En nuestra ciudad, en Cúcuta, tenemos profesionales calificados que están realizando este implante coclear. Acabamos de celebrar hace 2 meses la postura del 10º implante coclear. Ya hay 10 implantes que hemos puesto en la ciudad a través del Centro Otológico del Norte, una IPS de la cual yo soy el director científico y que cuenta con el doctor Juan Carlos Izquierdo Velázquez, un médico cucuteño, otorrinolaringólogo, súper especialista en otología, quien viene liderando con nuestro centro otológico la implementación de esta nueva tecnología, que está consiguiendo que niños sordos que antes no tenían nada diferente a rehabilitación, labiolectura, pero que nunca iban a poder escuchar, hoy en día, gracias al implante coclear, puedan con rehabilitación llegar a escuchar como escuchamos nosotros y hablar como hablamos nosotros. El primero se hizo hace aproximadamente 14, 15 meses, van bien. Dependemos no solamente del aparato, no es poner un aparato mágico que ya el paciente no, el paciente tiene que tener una asistencia muy juiciosa donde la fonoaudióloga hace su rehabilitación, una familia muy consciente de este proceso y que lo ayude mucho, pero ya más de la mitad de los niños, cerca de 6, 7 niños, ya no solamente están oyendo, sino que ya están empezando a decir sus primeras palabras. Al ponerle a un niño, al colocarle un implante coclear, sucede algo parecido a desde cuando nacemos. Si hoy se le aplica, se le pone, se le coloca el implante coclear, uno espera que más o menos después de un año, igual que el niño recién nacido, al año ya empezó a decir mamá y ciertas palabras, con el implante sucede lo mismo, se pone y más o menos alrededor del año ya el niño está interpretando lo que escucha y ya está empezando a decir sus primeros fonemas. O sea que lo que estamos esperando es que en los próximos 6 meses tengamos, ojalá, a algunos niños hablando y ojalá con usted en su programa podamos mostrarlos, podamos mostrar niños que antes iban a ser sordomudos, palabra que no nos gusta a nosotros, pero que sordomudos conocemos todos, personas que no hablan porque nunca escucharon, ver cómo ya tenemos probablemente más de media docena de niños que ya van a estar escuchando y hablando. Ya en el departamento tenemos, lógicamente, 4 o 5 niños que hablan hace mucho rato porque fueron implantados en Bogotá hace más de 5, 6, 7 años. ¿Quieres verte linda? Dile a tus papitos que te lleven a Abracadabra. En Peluquería Abracadabra somos especialistas en atender a niños y niñas, corte, cepillado, peinado y maquillaje infantil. Peluquería Abracadabra, Avenida Libertadores, Centro Comercial Torres del Parque, local 4C. Teléfono 577-8896. Atienden también a tus papitos. ¿Cómo les parece que lo que es la pérdida de la audición, la sordera, se deja encontrar cuando la buscamos? Si la buscamos, la vamos a encontrar. Afortunadamente, no se necesita de un otorrinolaringólogo
para detectar que hay un problema de sordera. Obviamente necesitamos de un otorrino para diagnosticar con precisión el problema. Detectar la sordera es algo en la que podemos estar comprometidos muchas personas, los médicos generales de las EPS, las enfermeras en sus puestos de trabajo, los profesores, los maestros, las maestras, el papá, la mamá, los amigos. Todos podemos estar comprometidos en encontrar la sordera. Si usted piensa que alguien tiene problemas de sordera, dígaselo. Es preferible equivocarse a cargar el peso de una responsabilidad por lo que pudo detectar y por lo que se pudo hacer y no se hizo si usted lo hubiera dicho. Eso es probablemente, doctora Lirio, lo más importante de esta charla que usted y yo tenemos para la comunidad. Realmente ahí es donde se debe trabajar. Ya les he contado que el diagnóstico del trauma acústico siempre es tardío, que lo que podemos hacer por estos pacientes que ya tienen el oído interno deteriorado es muy poquito, porque incluso son pacientes a los que ni las prótesis auditivas, los audífonos muchas veces no les sirven. Son pacientes que además de ser sordos muchas veces tienen tinnitus, tienen ruidos en los oídos, y que además de pasar un día terrible en el que no pudieron escuchar ni compartir con la gente, tienen unas noches terribles en las que cuando todo está en silencio ellos no pueden dormir porque tienen unos grillitos, unos ruiditos metidos en el oído que les dañan su descanso. Entonces es una enfermedad realmente muy triste y hay que prevenir, es lo único que podemos hacer. Correcto, la base, las enfermeras, los médicos generales, la comunidad, los gobiernos son los que tienen que tratar de educar, hacer grandes campañas para que la gente entienda que los equipos de sonido hay que utilizarlos a volúmenes bajitos. Ya las grandes empresas fabricantes de equipos portátiles, de iPods, de todas las cosas, están dándose cuenta del daño tan terrible que se está produciendo y ellas mismas, eso lo leí en una revista americana hace 2 o 3 meses, están empezando a disminuirle la intensidad a los aparatos que pues, se utilizan hace como 20 años. Los Walkman llevan 20 años en el mercado, pero solo en la última 2, 3 años, 5 años es que los iPod y todos estos están siendo utilizados en una forma tan multitudinaria. Utilizar todo con menos volumen, ponerse protectores cuando se esté en ambientes ruidosos. Definitivamente hay que cambiar muchos hábitos, no pitar tanto. Ahí es donde está la verdadera ayuda que podemos tener con esta enfermedad en grandes campañas educativas por prensa, por radio, por televisión, para poder ayudar a la gente. Es que no mezclen el alcohol con la velocidad y mucho menos con las motos. Vivimos en una ciudad ruidosa. Cúcuta es ruidosa. Además, pertenecemos a una cultura ruidosa. ¿Qué nos recomiendan los expertos? Podemos seguir siendo entusiastas. Los cucuteños tenemos fama de que hablamos duro, de que decía el presidente Virgilio Barco en que en nuestras grandes casas y grandes aguanes éramos gritones y todo, y es cierto, hablamos duro, pero la voz afortunadamente no es tan traumática como las máquinas. Entonces podemos seguir siendo entusiastas, gritoncitos, hablar a altos volúmenes, es una costumbre a veces difícil de quitar, pero lo que sí no debemos hacer es abusar de los equipos de sonido, abusar de los aparatos de sonido auriculares, utilizar protectores cuando trabajemos en medios muy ruidosos, en fábricas muy ruidosas. Básicamente sería eso, ¿no? Sería evitar aquellos ruidos que sí definitivamente nos perjudican el oído interno, con bajas de volúmenes que a veces tienen que ser impartidas por órdenes de las alcaldías, de la policía, y el uso de protectores, que es realmente muy, muy importante, pero realmente es una enfermedad que cada día va a ser más frecuente y que es muy triste. Entonces tenemos que seguir hablando de esto, doctora Lirio, para lograr prevenirla o disminuir muchísimo su incidencia.
En Cúcuta han tomado forma algunas asociaciones perversas, que vale la pena llamarlas así porque son asociaciones perversas. Por ejemplo, la irresponsabilidad y los accidentes en moto, esa es una. Lo que comemos, nuestra alimentación, nuestra nutrición y el cáncer, esa es otra asociación perversa. El consumo de licor y la violencia, esa es otra asociación perversa. Y a todas estas sumémosle una más, la que estamos tratando hoy. El ruido y la sordera. Pues bien, el ruido produce sordera. Eso lo sabemos todos, usted lo sabe, eso no hay que enseñárselo. Sin embargo, en esto ocurre lo mismo que con el cigarrillo. La gente dice, bueno, como el cigarrillo no me va a matar ni esta tarde, ni mañana, ni esta semana, ni este mes, ni este año, entonces como que me puedo descuidar. Lo mismo con el ruido. Como el ruido no me va a afectar el oído esta tarde, ni mañana, ni esta semana, ni este mes, a lo mejor ni este año, entonces me despreocupo. Lo que pasa es que si usted se despreocupa, el día que se vaya a preocupar muy probablemente es tarde, va a ser tarde. Total de que tenga en cuenta que la sordera por ruido es evitable. Aquí estamos en algo que usted puede evitar, en algo que usted puede intervenir, que es una decisión. Usted puede decidir intervenir el efecto del ruido y disminuir el riesgo de la sordera. Ahora, si usted sabe que el ruido lo afecta, ¿qué va a hacer? Lo primero que le recomendamos que haga es disminuya su exposición, la suya y la de su familia, especialmente la de los niños y los jóvenes, la exposición al ruido. Y lo segundo, averigüe qué tan bien o qué tan mal oye por cada oído. Es algo que usted debe intentar conocer con precisión. La sordera es evitable y depende de usted. Uno, porque no puedo trabajar. Otro, porque no tengo mis hijos conmigo, los tiene papá. O sea, a través del accidente, él se los llevó, no están conmigo. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí nos duró el tiempo de este programa. Muchas gracias por su compañía y no lo olviden. La sordera es evitable y usted puede hacer mucho por eso.